Bueno, buenas tardes, compañeros, compis. Buenas tardes, compis de la UNED. Saludo a mis compañeros del grado de Geografía e Historia, del grado de Historia del Arte. Hace tiempo que no inscribo ninguna asignatura en Historia del Arte, y del grado en Economía, que es el que tengo más avanzado, ¿no? Bueno, voy a grabar, creo que un par de videos sobre la segunda parte de Historia Contemporánea Universal, pero de Historia Contemporánea 1, que abarca las fechas entre 1789, comienzo de la Revolución Francesa, y 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, el llamado siglo XIX largo. Estos videos los estoy haciendo, no todo lo que grabo es así, pero estos videos los estoy haciendo basándome, estos de Historia Contemporánea 1, los estoy haciendo basándome en el manual, en el libro de texto que la UNED recomienda para esta asignatura. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años de youtuber, desde 2009, tuve un canal que me cerraron, que duró 10 años, de 2009 a 2019, bueno, mucha gente me pidió que volviera al YouTube, y he vuelto, pero de una forma un poco más formal. Porque ese canal que se llamaba 2009 CLEA y que funcionó entre 2009 y 2019, pues me trajo todo tipo de cosas. Debo decir que hice grandes amistades y también grandes enemistades. Extrañas llamadas con amenazas. Bueno, era un canal un tanto controversial y un tanto político, ¿no? Y YouTube, a pesar de que yo era partner de YouTube, a pesar de la cantidad de seguidores, a pesar de que había más de 600 videos, pues las masas de la oposición venezolana, eso no quiere decir que yo sea chavista, pero las masas de la oposición venezolana denunciaron en masa, valga la redundancia, mi canal, y YouTube, es decir, Google, cerró el canal y se quedó con mis 600 y pico de videos, que se los sigo pidiendo a Google. Bueno, este canal es mucho más serio. Tengo varios ahora. Sobre mi formación, yo no soy historiadora, eso es muy importante. No soy historiadora, ¿ok? Empecé a estudiar historia. La historia nunca me interesó, sino hasta más o menos el año 92, 93. Es decir, hasta los 31 años y de ahí en adelante me empezó a interesar la historia. No era que no me interesara en lo absoluto, pero digamos que mi interés por la historia era bastante modesto, ¿no? Se hizo importante a partir de los 30 años de edad. Y una cosa por propaganda que no logro sacar. Yo lo que soy es ingeniera, como dicen aquí, y filósofa. No soy historiadora, y aunque lograse terminar el grado de Historia y Geografía, no creo que el título de historiadora o el apelativo de historiadora no me lo voy a colgar nunca, ni a permitir que me lo cuelguen, porque considero que, bueno, que la historia no es, lamentablemente, una de las áreas donde yo tenga mayor conocimiento. Pero bueno, yo para estos videos de Historia Contemporánea 1 estoy usando este manual. O sea, yo leo, hago resúmenes y hago el video basado en los resúmenes. Ya hay 4 videos colgados. Debo decir que sigo estrictamente este manual, que es el de la UNED. El que la UNED recomienda, o uno de los que recomienda para este curso. Y no invento nada, y si hago algún comentario personal lo digo. Es decir, abro paréntesis y cierro paréntesis y digo, esto es un comentario personal.
o esto no está en el libro de Lunet. Yo espero que estos videos estén listos. El de esta asignatura va a estar listo para los exámenes de septiembre. Quisiera también tener listo otros videos, otra colección para el examen de septiembre de Lunet de Contemporánea 2, el siglo XX corto. El siglo XX corto y ahora estoy grabando el siglo XIX largo, ¿no? Si termino con suficiente antelación el siglo XIX largo, trataré de grabar algunos de Historia Contemporánea 2. Aunque en este mismo canal hay algunos videos de Historia Contemporánea 2 que son transcripciones orales de mis apuntes de las tutorías. Es decir, yo vi un 70-60% de las tutorías. Yo pude conectarme a un 60 o 70% de las tutorías de Contemporánea 2 y los videos que están colgados en este canal que tienen que ver con Contemporánea 2 son resúmenes, o mejor dicho, transcripciones prácticamente íntegras de esas tutorías. Específicamente las tutorías del Centro Asociado Gregorio Marañón. Es decir, en este canal hay cosas de Contemporánea 2. Bueno, estos videos por supuesto están dedicados, como de costumbre, a mis oyentes, a mis seguidores de toda la vida. Bueno, a mis seguidores desde 2009, que fue cuando entré con fuerza en las redes sociales. Y a mis amigos y a quien quiera escucharlos, ¿no? Pero quería darles también una utilidad práctica, digamos, para los exámenes de mis compañeros de la UNED. Bueno, en los primeros 4 videos estaba la introducción. Y la introducción la primera parte del libro es una especie de introducción, ¿no? La primera parte del libro es una especie de introducción, donde se toca un poquito de cada tema de lo que se va a desarrollar posteriormente en la asignatura. La primera parte del libro es una introducción, está resumida allí en los 4 videos que están colgados. Y esa primera parte del libro me sorprendió un poco porque la primera mitad de la primera parte estaba muy bien redactada. La segunda mitad tenía unos problemas de redacción raros porque este libro no ha sido traducido. Es decir, lo estamos leyendo en español, que es el idioma en el que se escribió, ¿no? Entonces había como, un descuido, digamos, en la redacción. Según mi punto de vista, tuve que apagar el ventilador grande porque hace mucho ruido. Necesito un ventilador nuevo. El grande tiene 8 años ya trabajando y se cansó. Está siendo explotado vilmente. Ok, la segunda parte del libro, y estamos en Historia Contemporánea 1, el llamado siglo XIX largo, y bueno, esta es la continuación de los 4 primeros videos que están debidamente identificados. La segunda parte de este manual versa sobre la Revolución Norteamericana. Hago un inciso, esto es mío, ¿no? Hannah Arendt, en su libro sobre la Revolución y en numerosas entrevistas que dio luego de haberse publicado este libro, Hannah Arendt sostenía que la única revolución positiva, esa era la palabra que ella usaba, la única revolución positiva que había habido en el mundo, había sido la Revolución Norteamericana. Y ella allí daba una serie de razones, ¿no? Como saben, Hannah Arendt está considerada una filósofa mucho más que historiadora o cualquier otra cosa. En realidad
Está considerada la única filósofa importante, mujer en la historia de la filosofía. Claro, en España se habla de María Zambrano, pero Spain is different. Bueno, entonces, yo no sé, puede que en alguna época de mi vida yo estuviese muy de acuerdo con Hannah Arendt, porque la admiraba terriblemente y yo era muy joven. Pero en la Revolución Norteamericana también hubo sangre y decir que es la única revolución positiva fue inspirada en la revolución, en la gloriosa revolución inglesa, ¿no? Quizás yo vea la revolución inglesa más positiva que la norteamericana y usar esos términos en cuanto a revoluciones de positivo, negativo, etcétera, no sé si estoy muy de acuerdo. Hay que tomar en cuenta datos personales de quien dice estas cosas cuando toca la historia, o sea, cuando alguien toca la historia hay que tomar en cuenta datos personales de esa persona. Hannah Arendt era judía, Hannah Arendt huyó de Europa, digamos que huyó a tiempo, de primero huyó de Alemania a Inglaterra, luego huyó a los Estados Unidos, a Nueva York. Hannah Arendt no se consideraba sionista, sin embargo participó en los juicios de Nuremberg como periodista, entre comillas, ¿no? Y bueno, su visión de Norteamérica es muy, muy positiva, para usar una palabra de ella, ¿no? Porque bueno, fue donde encontró cobijo y además Norteamérica es el gran país judío. El gran país judío no es Israel. Ese es el número 2. Aunque yo diría que Norteamérica es el gran país judío y en general toda América, ¿no? América está absolutamente dominada por los judíos. Tratan de no presidir políticamente esos países porque les es mucho más conveniente formar parte de los lobbies, estar en la sombra, pero definitivamente son los dueños de América completa porque detentan la gran mayoría del poder económico. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho a la velocidad del rayo, ¿no? La velocidad del rayo, y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en los dueños y amos de América, en los dueños y amos de todo el poder económico americano, tanto del norte como del sur, del centro, ¿no? Y bueno, ser los dueños del capital, aunque Hannah Arendt vivió siempre como una persona de clase media baja en lo económico, definitivamente no en lo intelectual ni en lo cultural. En el exilio neoyorquino vivió como alguien, digamos, pobre, entre comillas, pues estaba en el país que se iba a convertir a pasos muy rápidos, ¿no? En el gran país judío, y Nueva York, como ustedes saben, es la ciudad con mayor número de judíos en el mundo, Yo creo que hay más judíos en Nueva York que en Israel. Hay muchos datos que la gente debería conocer. Por ejemplo, Netanyahu no es creyente. Llama la atención, ¿no? Que ese señor tan que aprecia tanto los ataques militares, los que realiza él, por supuesto. Parece, y ese señor que defiende tanto a Israel, llama la atención que no sea creyente, ¿no? Y muchos dicen que ni siquiera es judío. Pero, por ejemplo, que Hannah Arendt diga que la revolución norteamericana es la única positiva, entonces, para discutir eso, obviamente tenemos que saber quién es Hannah Arendt. Hannah Arendt fue la amante de Heidegger, por ejemplo. Es una cosa que no se puede pasar por alto. Hannah Arendt tuvo que huir de la Europa nazi
Y bueno, todo eso tiene que ver con sus afirmaciones. Yo creo que después de los griegos nadie ha escrito filosofía pudiendo sacudirse, por decirlo así, sus circunstancias. La gente escribe bajo ciertas circunstancias y las circunstancias influyen en lo que la gente escribe. Bueno, cierro paréntesis, esto no está en el manual. Y mejor ni comentarlo, digamos, no comentarlo nunca en una universidad como alumno, porque este tema es muy polémico y bueno. La Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana, es decir, la revolución de las 13 colonias británicas en América del Norte, 13 colonias británicas en América del Norte, marcó un hito fundamental en la historia de Occidente. Fue un acontecimiento que sirvió de referencia a las posteriores revoluciones en su lucha por llegar al asentamiento del liberalismo. Fue un acontecimiento, repito, que sirvió de referencia a las posteriores revoluciones en su lucha por llegar al asentamiento del liberalismo, aunque ya Inglaterra había hecho la primera revolución liberal, ¿no? La revolución de las 13 colonias norteamericanas comenzó como un levantamiento para sacudirse el yugo de una metrópoli, la Gran Bretaña, Londres, que los trataba de forma injusta. Pero se convirtió, y esto es muy importante, se convirtió en un acontecimiento extraordinario en su época. Se convirtió en un acontecimiento extraordinario en su época. Un conflicto internacional que preparó el camino para la creación de un país libre donde se llegaría a formar, y esto es muy importante, la primera sociedad democrática del mundo moderno. Estados Unidos fue, después de ganarle la guerra a Inglaterra, estas 13 colonias formaron a la primera sociedad democrática del mundo moderno. La Revolución Norteamericana parece mentira, pero inspiró a los franceses y fue la inspiración para la Revolución Francesa. Hay que ubicarse en el momento que esto ocurrió. Hoy en día uno dice que Estados Unidos es la primera sociedad democrática del mundo moderno y uno queda muy mal, ¿no? Hay que ubicarse en el momento en el que esto ocurrió. En la conciencia de los colonos norteamericanos, pasaba la cultura política heredada de una nación que había llegado, después de sufrir una revolución, a ser la cuna del liberalismo. Y aquí el manual está hablando de Inglaterra, Gran Bretaña. Es decir, repito, en la conciencia de los colonos norteamericanos pesaba la cultura política de una nación, o sea, pesaba la cultura política inglesa, ¿no? De una nación que había llegado después de sufrir una revolución, esto ya lo vimos en la primera parte del manual, a ser la cuna del liberalismo. Es decir, Inglaterra, Gran Bretaña, se convierte en la cuna del liberalismo en el siglo XVII y posteriormente Norteamérica, los Estados Unidos, se convierten en el aliciente de la Revolución Francesa. En Norteamérica, antes de la independencia, había una sensación de libertad, y esta sensación de libertad la daba el hecho de estar lejos de la autoridad real. La autoridad real estaba por allá en Londres, bien lejos de Norteamérica. Norteamérica lucha por construir una república, y de ahí viene el nombre del Partido Republicano.
Norteamérica lucha por construir una república bajo dos valores fundamentales: independencia y compromiso. La revolución de las 13 colonias crea una república federal, regida por una constitución y por un gobierno nacional. Una gran potencia desvinculada del viejo continente, es decir, una gran potencia desvinculada de Europa. Entonces, ciertos europeos, por ejemplo los franceses, observando la Revolución norteamericana a la distancia, confirmaron que sí se podía cambiar el orden establecido. Esto da la imagen de unos Estados, esto es un inciso mío, esto da la imagen de unos Estados Unidos subversivos, ¿no? Pero ubiquémonos en el momento en que esto sucedía y bueno, digo que da la imagen de unos Estados Unidos subversivos, no que lo eran. Definitivamente no lo son y tampoco lo fueron nunca según mi punto de vista, cierro paréntesis. Fundamentos teóricos y contexto de la Revolución norteamericana. Hasta la Revolución, los colonos americanos se habían mantenido fieles a la corona británica, orgullosos de formar parte de ese imperio, del gran imperio británico. La revolución se inició teniendo muy en cuenta la defensa de la Constitución británica. Es decir, que la revolución se inicia, pero toma en cuenta el respeto y la importancia de la Constitución británica. Los problemas con la metrópoli fueron el detonante para que una sociedad peculiar, con unas normas propias, ya no tan cercanos a la vida europea, rompiera con el pasado para convertirse en la vanguardia de la libertad y el republicanismo. Estamos hablando de los Estados Unidos. La convulsión política de las colonias, la primera de las revoluciones liberales del mundo occidental, aquí tengo que hacer un inciso. Este libro está escrito por varias personas. De hecho, Ángeles Lario es la coordinadora o compiladora. Este libro, este manual, está escrito por varias personas distintas. Cada capítulo, por decirlo así, lo escribe una persona distinta. Y me parece que no se pusieron de acuerdo, porque en la primera parte del libro se afirma que la primera revolución liberal fue la inglesa. Pero en la segunda parte del libro, otro historiador diferente afirma que la primera de las revoluciones liberales fue la norteamericana. Entonces, para quienes van a presentar el examen, es un problema. Es un problema que la primera parte del texto diga que la primera revolución liberal fue la inglesa y en la segunda parte del texto se afirme tajantemente que la primera revolución liberal fue la norteamericana. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y si se nos pregunta sobre esto, hay que recalcar que el libro se contradice, ¿no? Claro, porque cada capítulo escrito por una persona distinta y me parece que no se reunieron a leer cada uno lo que había escrito y a tratar de que fuese coherente, ¿no? Entonces, según el autor del segundo capítulo de este libro, o mejor dicho, segunda parte, este libro está dividido en partes, no en capítulos, la convulsión política de las colonias, la primera de las revoluciones liberales del mundo occidental, coincide con la revolución industrial. En 1770, siglo XVIII, por ejemplo, hay un alza de precios debido al estancamiento de mercancías.
Esto produce una crisis económica. Y entonces se inicia el conflicto, pero el malestar de los colonos por su situación y la conciencia de que necesitarían un cambio viene de atrás. Es decir, no es la crisis económica producida por el estancamiento de las mercancías lo que hace que las colonias estadounidenses quieran independizarse. Hay un malestar que viene desde mucho antes. Se independizan y una vez ganada la guerra y a la hora de establecer un nuevo sistema político, los ideólogos norteamericanos tuvieron muy en cuenta la idea de que el poder del gobierno derivaba del pueblo. El poder del gobierno deriva del pueblo. Y más allá, que la soberanía permanecía siempre en el pueblo para los norteamericanos y el gobierno era solamente un organismo que la representaba de forma temporal y irrevocable. Interpretación de los historiadores de la Revolución Americana. Es una revolución cambiante en el tiempo. Al principio es una lucha por la libertad contra la tiranía de los británicos. En el siglo XIX, según G. Bancroft, un historiador, y sus seguidores, el cumplimiento providencial del destino democrático del pueblo americano que existía desde la llegada de los primeros colonos. Es decir, en el siglo XIX, historiadores como Bancroft dicen que la Revolución Norteamericana ya existía, el espíritu de la Revolución Norteamericana, según estos historiadores, repito, el espíritu de la Revolución Norteamericana ya estaba en los primeros colonos, es decir, que estaba desde los comienzos, ¿no? Y que el cumplimiento providencial del destino democrático, es decir, el haberse independizado de Gran Bretaña y convertirse en una república democrática, simplemente esto era la consecuencia de un anhelo que ya estaba en los primeros colonos. En el siglo XX, historiadores como Becker y toda su escuela veían en el levantamiento algo más que una revolución colonial. Los colonos no solo pretendían un gobierno propio, sino también establecer en qué manos iba a recaer ese gobierno. Otros autores han resaltado la faceta social como desencadenante de los hechos. Schlesinger, por ejemplo, ha destacado el papel de los comerciantes en la Revolución Norteamericana. Jameson ha destacado el conflicto de clases como generador de la Revolución Norteamericana. Toles se inclina por la diferencia entre colonias o el predominio de la aristocracia del sur. Toles se inclina, repito, por la diferencia entre las colonias y el predominio de la aristocracia en el sur de lo que hoy en día son los Estados Unidos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha debatido mucho sobre el carácter conservador y constitucional de la Revolución Norteamericana. Como ustedes ven, en esta asignatura no hay nada de batallas, obvian todo eso, ¿no? Mensaje. Oh, por Dios. Las colonias británicas en América antes de la Revolución Norteamericana.
Tenemos 13 colonias establecidas en la costa este de América del Norte. Estas 13 colonias vamos a mencionarlas y hay que sabérselas. Son New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas son las 13 colonias establecidas en la costa este de América del Norte. Forman un pequeño mundo de gran dinamismo y movilidad que desde principios del siglo XVIII aumentaba la población a un ritmo extraordinario. Por ejemplo, en 1650, estas 13 colonias tenían 52.000 habitantes. En 1700, 50 años después, habían pasado de 52.000 habitantes a 250.000. Y en 1760 ya tenían 2 millones de habitantes. Una parte muy importante del mundo británico que también crecía. Es decir, no solamente se estaban reproduciendo en América del Norte los colonos, sino que había inmigración inglesa, británica. La población crecía por la natalidad en las familias de los colonos y por la inmigración británica al principio. La corriente migratoria desde las Islas Británicas a las colonias en el siglo XVIII era incesante. Protestantes irlandeses y escoceses habían iniciado la emigración a principios de siglo, pero su marcha se hizo más intensa después de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años desde 1758 hasta 1763. Que es mencionada en la primera parte del libro. Entre 1764 y 1776 se dice que emigraron a América desde Gran Bretaña unas 125.000 personas. América del Norte, por supuesto, desde Gran Bretaña. 125.000 personas. La presión migratoria sobre el este de América del Norte se hacía muy fuerte. En algunas regiones del este, las tierras de labor habían sido cultivadas en exceso. A principios del siglo XVIII, estas tierras estaban ya agotadas. Las ciudades más antiguas, como Nueva York, New York City, empezaban a estar superpobladas. A los jóvenes ya no les era posible adquirir fácilmente tierras al llegar a la mayoría de edad, como había sucedido con sus padres. Tras la derrota de los franceses, las gentes se trasladaban continuamente en busca de terrenos donde establecerse en el interior. Y muchos colonos y especuladores se dirigieron hacia la parte oeste de América del Norte. Al principio hacia Pensilvania Occidental y también se dirigieron al sur, hacia las Carolinas, creando a su paso multitud de nuevas poblaciones que servían para abastecer a los viajeros y extender el comercio. Entre 1756 y 1765 se fundaron en Pensilvania 29 ciudades. Carolina del Norte se convirtió en 1775 en la cuarta colonia más poblada. A partir de 1760 se inició la exploración de nuevos caminos hacia el oeste por parte de cazadores y exploradores
como el muy famoso Daniel Boone, cruzando los Apalaches. Otros se encaminaron al sur, hacia el nacimiento de los ríos Cumberland y Tennessee, o hacia el noroeste, siguiendo el recorrido del Kentucky o las cuencas del Ohio y Mississippi, hasta la recién incorporada provincia de Florida Occidental, donde se establecieron entre 1773 y 1774. 400 familias procedentes de Connecticut, es decir, entre 1773 y 1774 se establecieron en Florida Occidental 400 familias procedentes de Connecticut. La población no se concentraba mucho en las ciudades. Hacia 1765, solo 5 de ellas tenían más de 8.000 habitantes. Las más pobladas en esos momentos, estamos hablando de 1765, eran Filadelfia, con 20.000 habitantes, Nueva York, con 16.500 habitantes, y Boston, con 15.000 habitantes. No todos los inmigrantes procedían de Inglaterra. A los puritanos ingleses que emigraron a Norteamérica se habían unido poco a poco campesinos escoceses, irlandeses y ya fuera de la Gran Bretaña, alemanes, holandeses y protestantes franceses, que no sentían ninguna lealtad hacia la corona británica. Alemanes, suizos e irlandeses se convirtieron en el 10% de la población norteamericana. En 1770 había en Norteamérica 250.000 alemanes, 70% de ellos establecidos en las colonias centrales. El origen de Nueva York había sido holandés. Nueva York, su primer nombre fue New Amsterdam y pasó a la corona británica en el siglo XVII. Nueva York, repito, fue fundada por holandeses bajo el nombre de New Amsterdam y en el siglo XVII pasó a manos inglesas, británicas. Los holandeses habían estimulado la inmigración concediendo vastos territorios a los patronos que llevaran consigo a 50 trabajadores como mínimo. El carácter de estos hombres era emprendedor, agresivo, con hábitos de libertad, y esto implicó también un gran aumento de la población. A pesar de esta diversidad en el origen de los colonos, la vida social se regía en la mayor parte de los estados por las normas británicas. Los puritanos ingleses, muy apegados a las tradiciones, habitaban las colonias del norte, llamadas de Nueva Inglaterra. Se dedicaban a la agricultura en pequeña escala. Tenían muchos recursos madereros, caza de ballenas, abundante pesca y comercio marítimo. Las colonias situadas en el centro, con ciudades tan importantes como Nueva York y Filadelfia, se dedicaban al comercio por el Hudson hasta el estrecho de Long Island. Poco a poco se habían ido fundiendo con las del sur de Nueva Inglaterra. Los grandes propietarios con haciendas dedicadas al cultivo de tabaco y algodón se habían establecido en el sur. Hay numerosas películas, esto es un inciso mío, numerosas películas donde se ve a los esclavos negros cultivando las tierras de tabaco y las tierras algodoneras del sur de los Estados Unidos.
Repito, los grandes propietarios con haciendas dedicadas al cultivo del tabaco y del algodón se habían establecido en el sur. Comerciaban también con artículos navales y maderas. Llegaron a contar con un gran número de esclavos procedentes de África. En 1715, por ejemplo, en Virginia, había 23.000 esclavos. Al inicio de la Revolución Norteamericana ya eran 150.000 esclavos. En 1765, en Carolina del Sur, había 90.000 esclavos. Y doblaba el número de habitantes blancos, es decir, eran en el doble de los blancos. Las ciudades más importantes de las colonias del sur eran Carolina del Norte y Carolina del Sur. Georgia, donde no se asentaron colonos hasta 1733, Charleston y Savannah. Bueno, la vida política en las colonias. Cada colonia se regía de distinta forma dependiendo de su origen. Pero el sistema político continuaba basándose en el británico, ya que los colonos se sintieron durante mucho tiempo pertenecientes a esa nación, de la que habían heredado su cultura, su forma de hacer política y su experiencia. Y el idioma, agregaría yo, y también la religión. Estaban regidas las colonias por un gobernador y organizadas en asambleas elegidas por sufragio restringido. En algunas de ellas el gobernador era nombrado por el monarca, es decir, por el rey de Inglaterra, y en otras era elegido por los propietarios de bienes raíces o por la asamblea. En Connecticut, en Rhode Island, la asamblea elegía al gobernador. En los demás estados lo nombraba la corona o los propietarios de bienes raíces. Vida política, bueno, había en las colonias una vida política muy activa. Sesiones públicas preparadas en reuniones privadas, en las tabernas. A pesar de que pocos tenían derecho al voto, toda la población se interesaba por las luchas que mantenían los electores para defender la Carta de la Colonia. Carta de la Colonia, que era una ley fundamental en la que se establecían sus competencias e incluso les otorgaba un limitado poder legislativo a los colonos. Muy importante la Carta de la Colonia. Ahí se establecían las competencias de los colonos y se les daba incluso un limitado poder legislativo. Entonces, toda la población se interesaba por la política y por defender esa Carta de los colonos, para mantener en su sitio al gobernador. A veces se interesaban por la política para mantener en su sitio al gobernador o para resistir a las presiones de los grandes propietarios de bienes raíces. Cada estado o colonia podía funcionar de forma casi autónoma, a pesar de que desde hacía siglo y medio la metrópoli, Londres, intentaba reorganizar la administración colonial. El gobierno de Londres quedaba muy lejos físicamente. Sus decisiones tardaban en llegar y mientras tanto las asambleas coloniales actuaban en su conveniencia, como es lógico. A pesar de las diferencias administrativas entre las diferentes colonias, las colonias tenían economías complementarias y se relacionaban frecuentemente. Esa relación fue la base de una conciencia común que manifestó al iniciarse el movimiento de protesta contra Gran Bretaña. Es decir, cuando se manifiesta el movimiento de protesta contra Gran Bretaña, surge ese sentimiento común que tal vez sin saberlo tenían todas las colonias.
Es decir, un sentimiento hacia la independencia, hacia la autonomía. Yo estoy de acuerdo con los indultos de Sánchez. Este es un paréntesis, ¿no? Muy de acuerdo. La economía, yo soy gallega. Ya nos tocará a nosotros nuestro referéndum. Esto es un chiste. Lo de gallega no, lo de gallega es verdad. Lo del referéndum en Galicia sí es un chiste. La economía colonial en los Estados Unidos antes de la independencia, es decir, en las colonias británicas, era una economía próspera. Se basaba en la agricultura, la caza, la pesca y el comercio. Como todo en aquella época más o menos. La mayor parte de la población trabajaba el campo y adoptó muchas de las técnicas de cultivos de los indios. Fecundar la tierra quemando raíces, alternar cosechas e ir introduciendo productos autóctonos como el maíz, etc. En Nueva Inglaterra, además del maíz, los granjeros cultivaban avena, centeno, trigo y frutales. Inicialmente importaron ganado, con el que consiguieron una gran producción de leche. En el sur se cultivaba tabaco, que agotaba rápidamente el suelo. A mediados del siglo XVIII, los plantadores de Carolina del Sur intentaron con éxito otro tipo de cultivo, como el arroz, el índigo, la morera y el cáñamo. Si alguien sabe lo que es el índigo, bueno, para mí es un color, pero si alguien sabe lo que es el índigo, le agradezco me lo diga en los comentarios. Repito, los plantadores de Carolina del Sur, al ver que el tabaco agotaba demasiado las tierras, intentaron otros cultivos y tuvieron éxito. Estos otros cultivos fueron, por ejemplo, el arroz, el índigo, la morera y el cáñamo, que pronto se extendieron y exportaron en cantidades considerables. El resto de la población lo constituían mercaderes, marineros, mineros y pequeños artesanos, ya que la mayoría de las manufacturas seguían siendo importadas desde la Gran Bretaña. La metrópoli recibía de las colonias numerosos productos, especies, maderas, pieles, aceite de ballena, salitre, pez, cáñamo, etcétera, que le servían para no depender de los productos vendidos por otros países europeos. Las colonias representaban para Inglaterra un negocio muy lucrativo, es obvio, ya que tenían por obligación que comprar sus manufacturas y someterse a una serie de gravámenes como utilizar para sus exportaciones navíos ingleses. Si las colonias querían exportar a Francia, no lo podían hacer en barcos franceses. Siempre se les obligaba a utilizar navíos ingleses. Y también se obligaba a que todas las importaciones de otro país que no fuesen la Gran Bretaña, por ejemplo, importaciones desde Francia a las colonias, toda importación desde otro país europeo que no fuera Gran Bretaña a las colonias tenían que pasar por un puerto inglés, a juro, y pagar un peaje antes de seguir su viaje a América. A partir de 1660, por el Acta de Navegación, este es un documento, Acta de Navegación, el gobierno obligó a las colonias a reservar ciertos productos como el tabaco, el azúcar, el índigo, el algodón y algunos otros en exclusiva para el mercado inglés. Estas cargas se fueron haciendo muy impopulares entre los colonos, ya que les impedían desarrollar libremente su comercio. Hasta aquí llegan mis apuntes por ahora de Historia Contemporánea 1 de ese manual. La próxima entrega de estos videos será sobre este tema.
siguiendo en la segunda parte, que es la Revolución Norteamericana. Seguiremos en la Revolución Norteamericana y el tema del próximo video será los intentos de reforma colonial del gobierno británico. Llegados a este punto, les quería informar, aunque lo puse en el grupo de WhatsApp, que en mi canal de filosofía, que se llama igualito a este, solo que en lugar de historia dice filosofía, he colgado 7 videos sobre los filósofos presocráticos. Y los 7 videos sobre los filósofos presocráticos han sido realizados en base al manual que la UNED recomienda para esa asignatura, es decir, para la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Para la historia de la filosofía antigua y medieval se usa un cierto manual, por ahí lo tengo, que recomienda la UNED, y de allí he sacado yo 7 resúmenes sobre los filósofos presocráticos. Seguiré también trabajando en ese canal, a ver si me da tiempo de tener este material todo para los exámenes de septiembre. ¿Cuál material? Pues Historia Contemporánea 1 del mundo, Historia Contemporánea 2, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, e Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Si todo eso, que lo dudo que todo esté hecho, por lo menos 2 tienen que estar hechos. Si no está todo terminado para septiembre, para los exámenes de enero o febrero, sí lo voy a ver terminado, ¿no? Bueno, y espero que les sirva para algo. 14 y 31 en España, es decir, las 2 y 31 p.m. del 1 de julio de 2021. Saludos a España, saludos a Europa, buenos días Venezuela, buenos días Latinoamérica, buenos días a los amigos de Panamá, Alemania, Italia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, por cierto, que siempre ha sido uno de mis grandes oyentes. Y bueno, nos vemos en el próximo video.